Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al curso SAP Experto. Acá vamos a empezar a armar este curso, por tanto te voy a mostrar lo que vamos a ver en esta semana. Entonces, como ves acá, tenemos el temario de la semana. Te doy la bienvenida obviamente a este curso. Vas a partir desde cero hasta experto, por tanto vamos a ver todo lo relacionado con lo que vas a necesitar aprender para pasar desde cero a consultor experto. Bueno, en esta semana vamos a revisar las versiones de SAP, ¿sí? ¿Qué pasa con las versiones de SAP ERP? Los módulos de SAP, una visión general de cómo se compone el sistema. También vamos a ver específicamente los submódulos de MM, navegación, comandos especiales y la estructura organizacional. Entonces te voy a mostrar por acá esta pantalla con las versiones del sistema SAP, ¿sí? Bueno, como te fijas, SAP parte desde hace muchos años, por allá por los años 70, con la versión que se llamó el SAP R1. ¿Sí? Estas versiones R1, R2, ni siquiera alcanzaron a llegar a Latinoamérica. Por tanto, son versiones iniciales del sistema que recién se estaba empezando a armar. Y la versión que podríamos decir como la relevante fue a partir de la R3. Así que parte el año 92 con esta versión. Ahora, R3 fue una versión de SAP que fue, por decirlo de alguna forma, tan buena que hasta el día de hoy muchas personas hablan de SAP como el R3, ¿sí? Siendo que esta versión ya no existe. Pero ya la versión R3 era bastante robusta, por tanto, como ERP estaba totalmente ya con todos los componentes que conocemos hoy día, ¿sí? Lo que ha hecho SAP los últimos 15 años prácticamente, o un poco más, ha sido ir mejorando los módulos, pero como base ya la versión R3 tenía casi todo lo que hoy día conocemos. Bueno, la versión R3, yo partí trabajando con la versión R3. ¿Sí? Yo partí con SAP el año 2001, con una versión que se llamaba la 4.7. La 4.7 más o menos data del año 2001, ¿sí? Y estaba dentro de lo que se conoce como R3. Más o menos el año, claro, por ahí por el año 2004, SAP se da un salto a la versión que se llama ECC, ¿sí? ECC, por Enterprise Central Component, ¿sí? Enterprise Central Components. Esta versión Enterprise Central Components principalmente se basa en una plataforma que se llama SOA, que SAP la bautizó como NetWeaver, en donde ya el sistema está bajo una plataforma que permite la integración de mejor forma con otras plataformas. Entonces ya lo que hace SAP el año 2004 es principalmente, por decirlo de alguna forma, aceptar de que no puede vivir solo y que necesita como sistema, ¿cierto?, poder trabajar con algunos satélites, ¿no? o sistemas externos. Entonces, de mejor forma, SAP puede, a partir de ese año, recibir sistemas externos, como por ejemplo Payroll para pago de remuneraciones. Entonces, aquí se está enganchando con sistemas no SAP, ¿sí? Otra característica importante de la versión SC es que por el lado financiero permite trabajar con lo que SAP llama, o se empieza a llamar dentro de SAP, los libros paralelos. Entonces, hasta el año 2003, con la versión R3, cada vez que se quería trabajar, por ejemplo, bajo IFRS o US GAAP, que son libros contables en paralelo, se trabajaba con un sistema que se llamaba, dentro de finanzas, se llamaba el Special Ledger, que era un libro mayor especial. Pero ya con la versión SC lo que se hace es que dentro del mismo sistema financiero se pueden armar libros, libros legales adicionales, ¿no? Entonces ese también fue uno de los motivos por el cual se generó este cambio de versión, ¿no? Y bueno, y todas las empresas que estaban implementadas bajo el R3 se fueron paulatinamente desplazando hasta la versión SC, ¿sí? Los que ya tenían el R3 fueron reemplazándolo o migrando, ¿cierto?, hasta la versión SC, ¿sí? Siendo hoy día, a la fecha de hoy, dijéramos 2019, ya la versión R3 son muy pocas las empresas que lo tienen,
¿sí? Salvo algunos casos particulares, pero ya casi todos migraron ya a la SC. Bien, ¿qué pasó entonces después? ¿Sí? ¿Qué pasó el 2015? El 2015 sale una versión que se conoce como S4 HANA, ¿sí? En donde SAP lo que hace es, tecnológicamente ahí se genera un salto, pero no tanto por el lado de las funcionalidades, sino que más que nada por el lado de la base de datos. Entonces SAP lo que hace es, trabaja con una base de datos que se llama in-memory, ¿sí? In-memory significa que es una especie de memoria RAM gigantesca, en donde lo que se logra es mucha mayor velocidad de acceso a la información. ¿Ah? Entonces, para ya procesos, por ejemplo, de reportería, de información, esto representa un salto en lo tecnológico. ¿Ah? Sin embargo, del punto de vista funcional, la verdad que no hay grandes cambios. ¿Sí? De la SC a la S4, si bien es cierto, hay algunos cambios, ¿sí? Pero no son tan relevantes. Entonces, eh, bajo lo que tenemos con la versión SC, podríamos decir que el 99% de los procesos que hoy día se manejan bajo la versión SC son casi los mismos que los de S4 HANA. Obviamente que hay mejoras, ¿sí? Hay mejoras, pero ya no son de gran impacto. Bueno, pero ¿qué pasa hoy día? Esta versión S4 HANA aparece el 2015 y, si no me equivoco, a partir del 2016 o 17 por ahí, las empresas que empiezan a implementar están obligados a implementar sobre HANA, ¿sí? Es decir, ya a partir del año 2017 las empresas ya no podían implementar sobre la SC. Entonces, esas empresas que tienen una implementación de 1 o 2 años, todos están bajo HANA. ¿No? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, no sé qué porcentaje exacto, pero yo creo que más o menos el 80% por ahí se encuentra bajo la versión SC. ¿Por qué? Porque no han migrado a HANA. ¿Sí? Algunas lo han hecho, ¿sí? Pero la mayoría está bajo la versión SC. Entonces, ¿qué pasa? SAP dice que da soporte a la versión SC hasta el año 2005, ¿sí? O finales de 2005 sería, bueno, principios de 2006. Entonces, en 2006 ya todas las empresas deberían estar migrando a HANA, ¿sí? Por lo cual el año 2004, perdón, 2024 va a haber una fuerte migración, ¿sí? A partir de 2023-2024 todas las empresas que están bajo la versión SC van a estar migrando a la versión HANA, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el curso con un mandante IDES que está bajo la SC, ¿sí? Pero vamos a hacer al final del curso un capítulo para ver qué pasa con S4 HANA, ¿sí? Qué diferencias a nivel de usuario pueden afectar para el caso de este curso. Pero la verdad que a nivel de usuario son mínimas, por no decir inexistentes. A nivel de configuración sí hay algunos cambios, pero básicamente es casi lo mismo. Entonces eso es importante, saber que hoy día la versión más reciente es la S4 HANA, ¿sí? Y la versión que no la puedo llamar antigua porque todavía está vigente, que es la SC, es la que está hoy día funcionando en la mayoría de las empresas, pero van a pasar a un proceso de migración, ¿cierto? Como SAP da soporte hasta el año 2026, van a empezar ya seguramente a partir del 2022 en adelante, van a empezar con un proceso fuerte de migración, sobre todo a partir del año 2023. ¿Sí? Ya hay empresas que están migrando o que han migrado, pero esto ya va a ser masivo por ahí, por esos años. Entonces, eso principalmente en cuanto a las versiones de SAP. Y bueno, acá vamos a empezar a ver el detalle de los módulos. Bueno, el sistema SAP se compone de 3 áreas fundamentales, que sería la zona roja, determinada por los módulos financieros, la zona verde, determinada por los módulos logísticos,
y el cubito amarillo que sería o es el módulo de recursos humanos, conocido como HR, ¿sí? Hay acá unos cubitos que están en color fucsia, que la verdad que no son módulos, pero vamos a ver ahí de qué se tratan, ¿sí? Entonces, para efectos de este curso vamos a considerar como dentro de lo más importante estas tres grandes áreas, ¿ah? Finanzas, representado por estos módulos rojos, logística por estos módulos verdes y recursos humanos por el cubito amarillo. Entonces acá tenemos el módulo FI, que sería el módulo financiero, conocido como finanzas o financials en inglés. Este módulo permite realizar todo el proceso de contabilizaciones, ¿sí? Libro mayor, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, banco, tesorería. Todo ese proceso está dentro del módulo FI, ¿sí? Es el módulo contable. Después tenemos el módulo de CO, conocido como controlling. Este módulo CO o controlling lo que hace es permite desarrollar procesos relacionados con la gestión, ¿sí? No es un módulo que se preocupe de la contabilización como FI, pero sí permite hacer gestión, ¿sí? Principalmente control interno, control de gestión, en donde por ejemplo acá podemos, gracias a este módulo, podemos emitir informes de estado de resultados, también podemos sacar estado de resultados por línea de negocio, informes de presupuesto, informes de planificación de gastos y todos esos informes que nos permiten dentro de la gestión de la empresa poder determinar cuáles son las áreas más rentables, cuáles son las áreas que no son rentables, cómo vamos en relación a los presupuestos y todo eso que vemos desde el punto de vista ya de control de gestión. Bueno, después tenemos por acá un módulo que se conoce como Asset Management o activo fijo en español. Este módulo se integra con finanzas y permite llevar a cabo los procesos de activos fijos, ¿ah? Como por ejemplo altas de activos, bajas de activos, depreciación, corrección monetaria, todos esos procesos que permiten a las empresas manejar el proceso de activos fijos, ¿ah? Llámese edificios, vehículos, etc. Bien, después tenemos esta zona que nos convoca, que sería el área de logística. ¿Sí? Como ves acá, el área de logística se compone de varios módulos, siendo los principales estos dos que están acá, ¿eh? El módulo SD, conocido como Sales and Distribution, o ventas y distribución, y por acá el módulo de MM, conocido como Material Management o gestión de materiales en español, ¿no? Entonces acá tenemos por un lado las ventas, representadas por el módulo SD, y las compras representados por el módulo de MM. Entonces acá tenemos el proceso de ventas, SD, y el proceso de compras. Bueno, en SD, conocido como Sales and Distribution, es el módulo que va a administrar todo el proceso de las ventas, ¿cierto? Partiendo desde un cliente, la nota de venta, bueno, el proceso de oferta, ¿cierto? Nota de venta, despacho, o sea, picking, despacho de mercancía, facturación hasta la distribución, ¿sí? Ese es más o menos el proceso de ventas SD. Después tenemos por acá el proceso de MM, en donde acá nos relacionamos directamente con proveedores, ¿sí? Entonces acá vemos desde la solicitud de la compra, pasando por la entrada de la orden de compra, ¿cierto? Luego entrada de mercancía, almacenamiento, inventario, ¿eh? Bueno, también en MM está el proceso de verificación de factura, que sería las facturaciones de cuentas por pagar. Como módulo está acá, pero como proceso eso a nivel de usuario lo administra finanzas, ¿ah? Pero el proceso de facturación de compras técnicamente está dentro de MM, aun cuando como proceso lo manejan en las empresas, las áreas financieras. Bien, luego tenemos por acá el módulo de PP, conocido como Planification Production o planificación de la producción. Este módulo permite para aquellas empresas que fabrican lo que venden, controlar todo el proceso de fabricación. Entonces acá tenemos en fabricación o en PP, Planification Production, los procesos de creación de órdenes de fabricación, determinación de capacidad de planta, determinación de fecha de entrega, hasta el producto terminado. Luego, dando la vuelta por acá, tenemos el módulo de QM, conocido como Quality Management o control de calidad, ¿sí? Este módulo lo que hace es que se engancha con estos tres módulos, ¿sí?
y permite hacer control de calidad en los procesos. Por ejemplo, yo puedo a través de QM hacer control de calidad o inspecciones de calidad en el módulo o en el proceso de ventas. ¿Sí? A la salida de la venta yo puedo hacer inspecciones, ¿cierto?, a los lotes de salidas, y con eso puedo determinar si el artículo está en condiciones de salir, ¿cierto?, a la venta. También puedo hacer quality management o inspecciones de calidad en MM. Entonces, ¿cómo lo hago en MM? Por ejemplo, en los procesos de entradas de mercancía. Toda la compra de materia prima yo puedo hacer inspecciones de calidad a través de este módulo, y con eso puedo determinar si las materias primas o lo que se compre está en condiciones de ser entrados al almacén. Y también puedo hacer control de calidad en los procesos de fabricación, como por ejemplo durante el proceso, ¿sí? Por ejemplo, si el proceso de fabricación de un artículo comprende 3 etapas, yo puedo hacer control de calidad a la salida, ¿cierto?, de cada una de esas etapas, y con eso evito el agregar valor a productos que estén defectuosos. Bien, después tenemos, dando la vuelta por acá, después de QM tenemos PM, conocido como Plant Management o Planificación de la Mantención, ¿sí? Este módulo permite para las empresas que manejan equipos, maquinarias o servicios de mantención, nos permite llevar a cabo el control de todos esos equipos, ¿sí?, desde el punto de vista de mantenimiento, como por ejemplo creación de órdenes de mantención, planes de mantenimiento preventivo, correctivo, todos esos planes que nos permiten tener todos los equipos trabajando continuamente. Entonces eso permite el módulo de mantenimiento conocido como PM o Plant Management. Después tenemos finalmente por acá el módulo de HR conocido como Human Resource o recurso humano. Este módulo permite a las empresas manejar básicamente dos cosas: el organigrama, donde aparece la posición de cada empleado, y nómina, ¿cierto?, para el sistema de liquidaciones de remuneraciones. Bueno, HR tiene muchos más componentes, como por ejemplo tiene componentes de reclutamiento, tiene componentes de servicios de bienestar, tiene componentes de salud y seguridad, pero la verdad que no son muy utilizados, sino que básicamente de HR lo que se explota es organigrama y nómina, ¿cierto?, para obviamente lograr desarrollar el proceso de pago de remuneraciones. Bien, después tenemos por acá esta zona de color fucsia, en donde estos no son módulos, importante aclarar eso, no son módulos, estos son funcionalidades que permiten que el sistema funcione de manera más óptima. Entonces, Workflow, conocido como WF Workflow, lo que permite es envío de correos mediante eventos. Por ejemplo, se puede configurar un workflow para que cuando por HR, ejemplo, se pague nómina, a cada empleado le llegue un PDF a su correo con la liquidación de pago, por ejemplo. Yo también podría hacer un workflow en MM, este es un workflow clásico, que cuando se graba la orden de compra y alguien la aprueba, luego de esa aprobación el sistema automáticamente a través de workflow le envía el PDF de la orden de compra al correo del proveedor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si aquí no tenemos workflow? Por cada orden de compra, acá el operador del sistema tendría que buscar el correo del proveedor, tendría que atachar, ¿cierto?, un PDF de la orden de compra y enviar el correo. Entonces, para evitar todos esos pasos y automatizarlo, simplemente cuando la orden de compra termina de grabar o cuando se aprueba, automáticamente se dispara un workflow y ahí el de compra se olvida, ¿cierto?, de tener que estar enviando la orden de compra de manera manual. Y bueno, workflow se puede aplicar para cualquier módulo de SAP. Por ejemplo, en mantenimiento se podría hacer un workflow para que cuando una máquina llegue a tal cantidad de kilómetros o a tal temperatura, también se dispara un workflow. En finanzas yo he visto workflows que se gatillan, por ejemplo, para autorizaciones, ¿sí? Un empleado que opera el sistema financiero, si contabiliza, ejemplo, sobre $1000, se podría gatillar un workflow para que lo apruebe el jefe de contabilidad, por ejemplo.
y, y así sucesivamente yo puedo trabajar con este sistema de workflow. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos este cubito que dice IS. Este cubo dice IS, que significa Industrial Solution o solución de industria. Solución de industria son adicionales que están dentro del sistema, pero que no vienen con el sistema de fábrica, sino que se compran por aparte. Pero SAP ya los tiene considerado para poder agregarlos y permitir ampliar las capacidades del sistema estándar. Por ejemplo, existe dentro de logística lo que se conoce como SAP Retail. Entonces, SAP Retail, ¿qué hace? SAP Retail afecta MM y SD. Entonces cuando se implementa, una de las cosas que hace es que amplía el maestro de materiales. ¿Sí? El maestro de materiales en MM y SD es bastante básico, es decir, maneja 5 niveles jerárquicos. Entonces, Retail, por ejemplo, maneja un nivel de detalle mucho mayor. Entonces, a través de SAP Retail yo puedo ampliar ese maestro de materiales a nivel jerárquico. También hay otras funcionalidades, como por ejemplo el tratamiento de centros. Se trabaja de una manera distinta. Entonces, no es que el sistema deje de ser válido, sino que todos los módulos o lo que vamos a ver en este curso va a seguir siendo válido, pero se agregan funcionalidades que no están en el sistema estándar. También hay solución de industria para finanzas, por el lado de facturaciones, hay solución de industria para bancos y un montón de soluciones para negocios específicos. Entonces, esto es una posibilidad, generalmente no está implementado. Cuando uno llega a una empresa, son pocas las empresas que tienen solución de industria, salvo que te vayas a trabajar a empresas que trabajan ya sea con retail o facturaciones masivas. Por ejemplo, empresas que trabajan con gas, telefonía, servicios básicos, van a tener facturación masiva. Y al mismo tiempo empresas que trabajen con mucho detalle de producto van a trabajar con retail. ¿Sí? Y bueno, también hay solución de industria para HR, PM, la verdad que casi todos los módulos de SAP. Bueno, entonces esa es la vista principal del sistema SAP a través de los módulos. Con eso ya tú te puedes hacer una visión general, ¿cierto? De cuáles son los principales módulos. ¿Sí? La verdad que hay más módulos, estos no son los únicos módulos de SAP, hay más, pero estos son los más importantes. ¿Sí? Esto es lo que vas a ver cuando llegues a una empresa y ahí tú empiezas a preguntar, ¿cierto? El módulo FI siempre está implementado, ¿sí? FI y CO son obligatorios. El sistema no funciona si no tienes implementado lo que se conoce como FICO. Entonces, a partir de ahí, las empresas agregan estos módulos. Generalmente te vas a encontrar con que el 99,9% de las empresas van a tener FICO y MM. Eso sería como la base. FICO y MM serían los 3 módulos que te vas a encontrar casi por obligatorio. En tercer lugar vendría SD. ¿Por qué SD puede no estar? Porque empresas que no trabajan con mercancías sino que con servicios no es necesario que implementen SD, porque SD lo que permite es el manejo de la mercancía a nivel de almacén de stocks. Entonces si una empresa vende solamente servicios y no vende mercancía física, puede ser que no considere implementar SD, aun cuando sí lo podría implementar, aun cuando tenga servicios. Hay algunas empresas que de todas formas lo implementan, pero no es obligatorio, porque ahí puedes hacer la facturación por finanzas, por el módulo FI, y ahí no tienes ningún problema. Bien, entonces avanzamos por acá y vamos ya a ver el detalle del módulo FI. Entonces es como que nos metiéramos aquí adentro, ¿cierto? Dentro de MM, y vamos a ver lo que está dentro como submódulo ya dentro de MM. Entonces, si tú abres este módulo de MM, te vas a encontrar lo que se conoce en cada módulo de SAP como los submódulos de este módulo principal, ¿cierto? Que es el que nos convoca, ¿cierto? Este es el módulo en el cual nos vamos a especializar y, como ya sabes, llegar a tener los conocimientos, ¿cierto?
necesarios para poder trabajar a nivel de asesoría, ¿cierto? De consultoría. ¿Mm? Ese es el objetivo de este curso. Bueno, entonces esto se divide principalmente en 5 partes. En 5 partes, ¿sí? Y acá te voy a explicar en qué consiste cada una de las partes. Bueno, MMPUR se conoce como PUR por Purchase en inglés, que significa compras. Entonces, se divide en MMPUR por la gestión de compras. Entonces, acá tenemos todo el proceso de compras, ¿cierto? Con ejemplo, órdenes de compra, solicitud de compra, todo lo que conlleva el proceso de compras como tal. Después tenemos más abajo lo que se conoce como MMIM por Inventory Management, entonces sería Inventory Management, y en español sería gestión de inventarios, ¿no? Entonces, todo lo que significa manejo de almacén, ¿cierto? Saber cuánto tengo de tal producto en tal almacén, lo logro a través de este submódulo que se conoce como gestión de inventarios. Entonces, este submódulo permite conocer los stocks, manejar los artículos, ¿cierto? Hacer los traspasos, traslados, todo ese proceso de, conocido como gestión de almacén, lo puedo trabajar dentro de este submódulo que se conoce como gestión de inventarios. Después tenemos MMIB por Invoice Verification en inglés, ¿sí? Y en español sería verificación de factura, ¿no? Bueno, ¿qué permite este submódulo? Este submódulo permite contabilizar las facturas siempre y cuando provengan desde una orden de compra, ¿no? Como ya les había mencionado, esta parte, este componente, lo opera el área de contabilidad, ¿ah? Si bien es cierto, es de MM, pero lo opera cuentas por pagar, ¿ah? El área financiera, ¿sí? Ahora, a nivel de SAP, a nivel técnico, está dentro de MM, por lo tanto, si tú te preparas como consultor MM, vas a tener que tener conocimiento para poder configurarlo y prestar soporte y asesoría en esta parte. Así que, para bien o para mal, vas a tener que, aparte de MM, ¿cierto? Vas a tener que estudiar un poquito de contabilidad. Necesitas conocimientos contables, aunque sea básicos, para poder trabajar bien este submódulo, esta área que es dentro del módulo MM. Por tanto, en una implementación, el consultor MM es el que se encarga de la configuración de esta parte. Obviamente que se puede apoyar con un fee, con un financiero, pero no necesariamente vas a tener el apoyo de otra persona, ¿eh? Puede ser que un fee te apoye y te ayude a implementarlo y sepa a lo mejor cómo hacerlo, pero en rigor, ¿cierto? Si estás en un proyecto, el jefe y tú estás trabajando en un proyecto, el jefe de proyecto te va a decir que esto es responsabilidad del MM, ¿eh? No del fee. Tienes que enlazar cosas con finanzas, o sea, tienes que coordinar cosas con fee, sí, o sea, tienes que coordinarte con el consultor fee, pero la responsabilidad de que funcione es del consultor MM, ¿sí? Entonces eso te lo aclaro para que no tengas duda con esa parte. Bien, después tenemos otro componente dentro de MM que se llama el MRP. En inglés es Material MRP, por Material Request Planning, o en español, si lo traduzco directamente a lo que está acá, sería planificación, ¿cierto?, de requerimientos de materiales. Así se podría traducir directamente del español del inglés al español. Pero acá aparece, bueno, acá hay un error en la escritura. Acá esto lo tengo que corregir. Acá tiene que decir, lo voy a aprovechar de corregir ya. Acá tiene que decir planificación de necesidades. Entonces acá yo me equivoqué. Ahí, entonces voy a corregirlo acá. Entonces vamos a aprovechar de hacerlo inmediato, ¿eh? Entonces esto es planificación de materiales, de necesidades de materiales. Ahí está. ¿Sí? Así se llama este componente. Ok, entonces aquí está. Ahí sí se corrigió. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo bien. Oh, no me quedó bien aquí. Voy a corregir esto. Ahora sí que sí. Ahí sí.
Perfecto. Ok, entonces vamos a agrandar esto. Ahí sí. Ya, entonces acá tenemos la parte de MRP, ¿cierto? De planificación de necesidades. Este componente dentro de MM lo que me permite es planificar las compras de manera automatizada o semi-automatizada. Entonces, básicamente, para que se hagan una idea, ejemplo, yo puedo determinar que un cierto artículo tiene un stock mínimo de 100 unidades, ¿sí? Y cada vez que el sistema llegue a un quiebre de stock, es decir, si llega a 99 unidades, el sistema automáticamente envía una solicitud de reposición por la diferencia. Y ahí, bueno, ahí se puede trabajar después con tamaño exacto, se pueden agregar muchas cosas acá para que funcione de manera óptima. Entonces acá en el componente de MRP lo que se persigue es que las compras se automaticen, ¿sí? Y el proceso de compra sea mucho más fluido y pueda evitar quiebres de stocks, que siempre eh, los materiales que se requieran estén disponibles. Eso básicamente es lo que permite el sistema de MRP. Bien, y después viene el último componente que se llama MMWM, conocido como gestión de almacenes. ¿Sí? Acá importante aclarar que este componente de gestión de almacenes, si bien es cierto, es parte del módulo MM, ¿sí? Se toma como un adicional. Es decir, funciona así. Todos los consultores MM, ¿sí? Dominan estos cuatro primeros. ¿Sí? O veamos lo más fácil. Todos los consultores que manejan WM son MM, pero no todos los MM conocen el funcionamiento de WM. Porque WM, ¿cuál es la diferencia entre WM y gestión de inventarios? Esta de acá arriba. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de MM y M con MM, WM? La diferencia fundamental entre estos dos, en gestión de inventarios con gestión de almacenes, es que a nivel de inventarios, a nivel de IM, tú logras determinar cuánto stock hay en un almacén, ¿sí? O en una bodega. Y sabes solo eso. Es decir, yo sé que en la bodega 3015 tengo 10 unidades de cierto artículo. Y en WM yo también sé que tengo 10 unidades, pero la diferencia es que yo sé que está en el almacén, pero al mismo tiempo sé en qué parte del almacén está. ¿Ya? Y cuando tengo almacenes con ordenamiento, con racks, con pasillos, entonces yo puedo decir, bueno, este artículo ¿dónde está? Está en el pasillo 3, en el rack, piso 4 del rack. Dentro del rack del piso 4 está en la caja número 7. Entonces sé específicamente en la ubicación donde está. Por eso también se conoce como ubicaciones. Entonces en WM yo tengo no solamente el conocimiento de qué cantidad tengo en un almacén, sino que también tengo el conocimiento de en qué parte está. ¿Sí? Y también con este componente puedo determinar el picking en la programación del picking. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo una bodega muy grande y tengo que desplazarme, ¿cierto? Por 4 racks distintos, yo podría determinar con un sistema específico, podría determinar la ruta óptima. Entonces yo digo, bueno, para sacar 100 unidades de 5 artículos distintos, yo tengo que pasar primero por el rack pasillo 5, rack número, piso del rack número 3, después me voy al pasillo 7 y así optimizo la salida y puedo hacer el picking o la toma de artículo de manera óptima. Entonces eso también me permite WM. También puedo utilizar tecnología de radiofrecuencia para saber dónde están los artículos. Eh, Puedo hacer una serie de gestiones de almacén, ¿cierto? Que no logro con gestión de inventarios. Sin embargo, es mucho más complejo esta parte. Es superlativamente más complejo. Cuando se implementa WM, la dificultad del manejo del almacén se hace mucho mayor.
A nivel de usuario requiere de mucho más detalle. Bueno, entonces esos son los componentes de MM, ¿sí? Y ya con eso tú te haces una buena idea de cuáles son los submódulos de este módulo MM. Bien, y ahora pasamos a navegación. En navegación vamos a ver algunas cosas que son más de detalle, ¿sí? Que vamos a ver ciertos trucos o atajos que es posible mediante la navegación. O sea, acá en esta imagen se aprecian los principales componentes de la navegación cuando tú entras a SAP, ¿cierto? Cómo puedes pasar por las pantallas, cómo avanzas, cómo retrocedes, cómo puedes interactuar, ¿cierto? Con la pantalla, ¿no? Entonces básicamente tenemos estos iconos que están acá. Cada uno tiene una función específica y lo vamos a ver ya dentro de SAP. Entonces acá tenemos este que sería intro. Este icono representa exactamente el avance. Cuando tú necesitas avanzar por el sistema, tienes dos opciones. O presionas este botón que está acá o presionas la tecla Enter, ¿sí? Hoy conocida como intro. Bueno, acá tenemos un icono que dice campo de comandos. Acá, bueno, van a ver cómo funciona, pero básicamente lo que te permite es llamar una transacción y puedes llegar de manera directa, sin pasar por las carpetas. Después tenemos el icono, ¿cierto?, de grabación. ¿Cierto? Grabación es cuando ya el documento tú lo quieres dejar, ¿cierto?, registrado en el sistema. Entonces este botón te permite hacer esa función de grabación. Y tienes estos tres botones que son los que fundamentalmente se utilizan al momento de navegar, ¿sí? El botón verde te permite retroceder, el botón amarillo te permite salir y el botón rojo te permite cancelar, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en estos botones? A nivel de usuario se percibe como que son casi iguales, por no decir iguales, pero tienen pequeñas sutilezas, ¿sí? El botón verde retrocedes, el botón amarillo te permite finalizar sin grabar. Entonces si tú estás en una transacción entrando datos y quieres salir sin grabar, te sirve este botón, pero también si apretas el verde, te pregunta, ¿quiere grabar? Tú le pones que no y es como si hubieses apretado el botón amarillo, ¿sí? Entonces estos dos, por eso te comentaba que pueden ser muy parecidos. Después tenemos el botón rojo que te permite cancelar, es decir, si estás en una pantalla registrando datos y te arrepientes de ya no quieres grabar, presionas este botón y con eso puedes salir, ¿sí? Bueno, y aquí el botón de impresión que te permite imprimir por pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a entrar ya a SAP, vamos a ver esta parte, ¿sí? Y te voy a explicar, antes de entrar a SAP, te voy a explicar esta pantalla para que ya veamos estas dos pantallas en funcionamiento, ¿sí? Entonces esta pantalla a lo mejor no la conocías. Son comandos que tú puedes ingresar dentro de este campo de comandos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres llamar a una transacción de manera directa, ¿sí? Puedes ocupar este comando en donde pones /n y la transacción. Bueno, me salté este comando que te permite /n. Si lo pones ahí en esta parte de comando, lo que te permite es ir al menú inicial. SAP tiene un menú inicial que se compone de un solo botón. Entonces ese menú inicial lo podrías llamar con ese comando, simplemente con /n. Esa es la función, ¿ya? Bien, después lo siguiente, esto es lo que te quería comentar. Mediante el comando /n y las X representarían cualquier transacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, MM03, un reporte, cualquier transacción tú la pones donde están las X. Entonces eso te permite desde cualquier pantalla saltar a otra transacción. Ya no necesitas retroceder y volver a la pantalla principal para poner alguna transacción. Entonces tú saltas de una transacción a otra de manera directa. Entonces lo que hace esto es, cuando lo digitas, lo que hace es automáticamente cierra la transacción donde estabas y te abre la siguiente que tú estás pidiendo acá en las X. Eso es lo que hace. Bien, después tenemos una que es de mucha utilidad. Hay ocasiones en que el sistema como que se pega, como que no te permite ni salir, o sea, ni ir para atrás, ni avanzar, ni retroceder. Entonces,
Cuando quedas así como pegado, puedes recurrir a este comando que se llama /nend y te saca, ¿sí? Entonces, este comando te permite salir, ¿cierto? Y puedes seguir trabajando normalmente, ¿ah? Ahora, si estás trabajando con una sola pantalla abierta, puede ser que te saque del sistema y tengas que volver a entrar, ¿ah? Pero si estás con dos pantallas o más, simplemente va a cerrar la pantalla donde estás y te va a dejar en la disponible, ¿ah? Entonces ahí tú tienes que considerar, ¿cierto?, que si tienes una sola pantalla, lo más probable es que te saque del sistema y tengas que volver a entrar, ¿ah? Eso es una consideración. Bien, después está este comando que es interesante. Este comando, estos dos que ven acá, estos dos que empiezan con S, ¿sí? Son comandos, pero están pensados a nivel de administrador, ¿ah? No es que este comando te lo vayan a dar como usuario, ¿ah? Pero sí lo vas a utilizar, por ejemplo, cuando estés como consultor, ¿sí? O en el eventual caso que tengas atribuciones de administrador, ¿sí? O de usuario, por decirlo así, avanzado, ¿ah? O key user, ¿sí? Bueno, ¿qué te permite el SM04? Lo que te permite es visualizar, te permite dos cosas. Primero te permite visualizar las personas que están conectadas, ¿sí? Y también te permite votar a una persona que está conectada o las que tú quieras, ¿ah? Entonces por eso que, como te decía, esto es de administrador, no se lo dan a cualquiera. Entonces, ¿para qué lo puedes ocupar? Por ejemplo, te puede servir para, entre comillas, espiar y saber qué está haciendo quién. O sea, te va a aparecer ahí la persona que está trabajando, el usuario, y la transacción en que está. Eso es lo que te va a permitir ver, ¿sí? Y en algunos casos puede ser muy útil porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Ejemplo, imagínate que alguien esté haciendo una orden de compra, ¿sí? Y está trabajando con un material, ¿sí? Y se fue a colación, o se fue, y dejó el sistema, ¿cierto? Con la compra en proceso y no cerró la sesión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien hace eso, otra persona que quiera utilizar ese mismo material va a decir que está bloqueado y te va a decir, lo está bloqueando tal usuario, y te va a decir qué usuario lo está bloqueando. Entonces, ¿qué podrías hacer tú? Entras a la SM04 y lo botas, ¿ah? Y ahí con eso puedes seguir con el proceso que otro usuario quería hacer, ¿ah? Eso es una de las opciones de votar a alguien. No es que lo quieras sacar porque sí, sino que ahí tú podrías sacar a alguien y cerrar su sesión, y otra persona que está utilizando el mismo dato maestro podría seguir avanzando, ¿sí? Entonces eso es interesante, tener esta herramienta. Pero como te digo, está reservada, ¿cierto?, para administradores, consultores o usuarios avanzados, ¿ah? O que se conoce como key user. Bien, este comando, /nsu53, este comando deberías tú conocerlo a nivel de usuario, ¿ah? Sería interesante conocerlo, no es obligatorio conocerlo, ¿sí? Deberías conocerlo como usuario y sobre todo, obviamente, como consultor, ¿ah? Sí o sí como consultor. Entonces, ¿qué te permite hacer este comando? Este comando te muestra los permisos que te faltan, ¿ah? Pero funciona así. Por ejemplo, te dan permiso para una transacción. Entonces te dieron permiso para un reporte, por ejemplo, cualquier transacción de SAP, ME21, B larga E. Puede ser un reporte, puede ser lo que sea, ¿sí? Bien, entonces te dan un permiso y tú entras a la transacción y puedes entrar, o sea, accedes a la transacción, ¿sí? No tienes problema con acceder, ¿sí? Pero cuando te pones a operar dentro de la transacción, podría ser que en algún momento te diga abajo, en rojo, te diga que no puedes hacer tal cosa porque te falta autorización. Entonces, ya no es que no tengas autorización para la transacción, porque la tienes. Pero dentro de la transacción hay un tema técnico que se maneja con lo que se llama objetos. Entonces, el administrador te dio acceso a la transacción, pero le faltó asignarte objetos de autorización que, si no los tienes, no puedes hacer el proceso que tú necesitabas hacer, ¿sí? Entonces, imagínate, tú necesitas trabajar con un reporte, ¿sí? B larga E. ¿Ya? Entonces, entras al reporte, le das
ejecutar y te dice abajo falta autorización. Entonces, ¿cómo tú le explicas al administrador que te faltan permisos siendo que sí tienes acceso a la transacción? Entonces, ¿qué haces? Pones este comando nu/nsu53 y te aparecen los objetos que te faltan para las autorizaciones. Entonces, ¿qué haces? Haces un print pantalla y se lo mandas al administrador. Y con eso él sabe qué objeto te falta, ¿sí? Y él, de esa forma, sin tener que estar perdiendo tiempo, ¿sí? Sin que tú tengas que estar yendo a una oficina a mostrarle el problema que tienes, le mandas esa pantalla y él te agrega esos objetos y tú logras tener los permisos que te faltan dentro de una transacción. ¿Ah? Entonces, ese comando, ¿cierto? Vas a necesitarlo sí o sí, sobre todo como consultor. ¿Ah? Bien, después tenemos este otro comando que se llama su01, ¿sí? Pero lo que sí, este comando sí que no lo va a tener un usuario. ¿Ah? Este comando lo va a tener un administrador o un consultor de SAP, ¿sí? Entonces, si tú eres consultor MM, vas a tener este comando, ¿sí? Ahora, ¿qué hace este comando y por qué siendo que es de administrador, ¿cierto? Tú no vas a ser administrador de SAP, vas a ser consultor de un módulo específico, ¿sí? Pero ¿por qué requieres este comando? Porque si vas a estar en un proyecto, vas a estar con otros consultores, ¿sí? Por ejemplo, vas a estar al lado en una oficina, en una misma oficina, ¿cierto? Con varios consultores, el consultor FI, el consultor SD, el consultor PP, y ahí estás tú como MM, por ejemplo. Y tú mismo o el consultor FI se bloquean, ¿no? Es decir, tú ya sabes que cuando entras a SAP y te logueas 3 veces de manera errónea, el sistema te bloquea el usuario, ¿sí? Entonces, la transacción SU01 te permite desbloquear un usuario que se bloqueó, ¿sí? Entonces, si tú vas como consultor, obviamente que estás ahí con el colega, por ejemplo, el FI, y él te va a decir un día, mira, ¿sabes qué? Me acabo de, sin querer, obviamente, me acabo de bloquear, por favor, desbloqueame, ¿sí? Entonces, si tú le dices, mira, yo no sé hacerlo, entre comillas no pasa nada, pero va a quedar como que en evidencia que tú no eres consultor, ¿ah? Es como que tú tendrías que saber hacer esto, ¿ah? Entonces, con esta transacción SU01, lo que tú vas a hacer es desbloquear un usuario, ¿sí? Obviamente que no te vas a poder desbloquear a ti mismo porque si no puedes entrar no puedes ocupar la SU01, pero sí vas a poder desbloquear a otra persona, ¿no? Si trabajas en soporte, puede ser que también te pidan que sepas esto, aun cuando no seas administrador, ¿sí? Entonces esto es como el ABC de lo que debiera saber un consultor de la parte de administración. Siento que la parte de administración es otro ámbito, es otro consultor, ¿ah? No es que un consultor MM, FI, SD necesite saber procesos de administración, pero este sería como el mínimo necesario, ¿no? Bien, después tenemos la transacción de customizing, en donde tú puedes entrar al sistema, pero de configuraciones, ¿sí? Entonces, cuando tú entras a S Pro con esta transacción, la pantalla cambia de modo usuario a modo configuración, ¿sí? Entonces, hasta el momento, no, en el mandante que tenemos, en el mandante IDES que estamos trabajando, que ustedes ya tienen a disposición, les pido que no modifiquen todavía configuraciones. Sí, sí vamos a hacer eso más adelante, sí vamos a hacer modificaciones, creaciones y van a aprender ustedes a configurar, por eso no se preocupen. Pero lo que les pido es que por el momento, hasta el momento que nos vamos en el curso, no pueden entrar a la configuración con S Pro, o sea, no hay ningún problema que entren, no hay, no hay ningún problema con que visualicen las configuraciones, pero todavía no les pido que no las modifiquen, ¿sí? Y ya vamos a ver esa parte, así que no se preocupen por eso. Pero aquí con esto pueden entrar, ¿ah? Y eventualmente podrían hacer lo que quisieran, o sea, podrían modificar, ¿ah? Pero solamente hasta el momento les pido que entren acá y perfectamente pueden visualizar, ¿ah? No hay ningún problema que visualicen lo que está configurado, ¿ah? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos comandos que acabamos de explicar. Si como ven, no es difícil, no va a ser algo complicado. Entonces vamos a conectarnos ya a SAP. Voy a buscar acá mi logón de SAP. Ahí está.
Entonces voy a ocupar un usuario, entro por acá. Ya acá está el mandante 800. Voy a ocupar, por ejemplo, el usuario SAP1, ejemplo, y la contraseña. El idioma, si yo quiero, por ejemplo, entrar en inglés, tendría que poner EN. Si me quiero asegurar con entrar en español, le pongo ES. ¿Ya? Entonces, acá, en este mandante, si lo dejo en blanco, entra en español. ¿Ah? Pero si estás en una implementación que el idioma por defecto está como en inglés o en portugués, lo dejas en blanco, vas a entrar en ese idioma. ¿Ah? Bueno, entonces yo, si me aseguro, le pongo español y con eso ya me aseguro de entrar en español. Entonces entro, le doy el botoncito de intro, que sería este, o enter, es lo mismo. Entonces presiono ahí. Si te aparece esta pantalla, ¿qué es esta pantalla? Esta pantalla te aparece cuando este usuario ya está conectado. Por dos motivos. Porque tú mismo entraste y no cerraste. O porque otra persona sabe tu contraseña. O sea, sabe cuál es tu usuario y tú le pasaste tu contraseña y también puede entrar. Entonces acá tienes dos opciones. Esta, en donde tú entras y lo botas. ¿Sí? O sea, la otra persona que está usando tu usuario, el sistema lo va a botar. La otra opción sería esta, con la cual entran los dos. Es decir, a ti te permite entrar y el que está ocupando tu usuario sigue trabajando y ni se entera. Y esta en donde cancela. O sea, si te pones esta opción y le das el ticket verde, lo que va a hacer es que te va a sacar y tú no vas a entrar. Entonces, obviamente que vas a trabajar con cualquiera de estas dos. Hay empresas que inhabilitan esta opción, esta la sacan. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo hacen? Para que dos personas no usen un mismo usuario. Pero eso depende de la empresa. ¿Sí? ¿Y quién hace eso? Un administrador. Eso ya no requieres tú saber cómo se hace eso, porque ya esa es otra especialidad dentro de SAP que se llama administración, ¿cierto? Que antiguamente se conocía como Basis. Se conocía como, te voy a escribir acá para que te conozca bien la jerga de SAP. ¿Sí? Antiguamente se le llamaba el Basis, así. ¿Ya? Pero es un administrador SAP, ¿sí? Entonces, este es el nombre actual, este es el nombre antiguo. Pero hay empresas que todavía le llaman el Basis. Ahora, nunca supe por qué se llamaba así, pero siempre supe que este era el administrador. Se supone que el Basis como tal, es por eso que aquí hay un punto cierto muy especial, porque hay gente que se quedó pegada en el pasado, ¿sí? Hay gente que todavía dice R3, entonces se supone que el Basis como administrador estaba hasta la versión R3. Y de aquí en adelante, de la SC en adelante, se supone que ya la palabra Basis se reemplaza por simplemente administrador SAP. ¿Sí? Pero bueno, hay empresas que siguen llamándole Basis porque se quedaron con eso. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta opción en donde votaríamos la sesión que está y entramos. Y si otra persona está ocupando este usuario, lo vas a votar. Entonces le damos al tiquecito verde y entramos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a revisar estos comandos. Por acá está. Acá, ya. /n. Entonces, ¿qué pasa si me voy acá y pongo /n? Mayúscula o minúscula da exactamente lo mismo. Entonces pongo /n, doy enter y pasa eso. ¿Sí? Va al inicio. Entonces tú simplemente presionas este botoncito y ya entras al menú normal. Eso es lo único que hace. Entonces es como para partir desde el inicio, ¿cierto? Desde cero. Tú partes ahí y ya con eso entras. Bien, ¿qué otro comando tenemos acá? Este que es mucho más interesante, ¿cierto? Que te voy a dar un ejemplo acá. Bien, supongamos que tú entraste, voy a abrir otra pantalla, otro modo. Listo. Entonces supongamos que entraste a la transacción MMB_E, que es un reporte. Entraste ahí. ¿Ya? Y quieres ir a crear una orden de compra, pero de manera entrar directamente. Entonces, ¿con qué transacción creas una orden de compra? Te lo voy a poner acá para que no te confundas. Por ejemplo, de la transacción MMBE, que es la que estamos ahora, quieres saltar a la transacción de creación de orden de compra, que en este caso sería esta, ME21N. Si no te preocupes si no te recuerdas de esto, porque todo esto es
parte del contenido del curso, así que no, es solo un ejemplo. Entonces yo quiero ir a este proceso, que es crear una orden de compra. Entonces, ¿cómo lo hago para llegar a esta transacción? Si lo hiciera de la manera clásica, tendría que ir para atrás, ¿cierto? Y acá digito ME21N. Entonces, para evitar ese paso, para evitar todo eso, yo simplemente voy a una transacción cualquiera y desde acá, es decir, acá si te fijas por ahí, ¿cierto? Estoy en la MMB. Sin salir de ahí pongo /n y luego la transacción. Ejemplo, ME21N y le doy Enter. Y pasa directo. Ahora, ¿dónde se fue la transacción MMBE? Se fue. Es decir, la cierra automáticamente y abre esta. Porque si te fijas por acá, ¿sí? No está. Están estas dos pantallas que tenía abiertas, pero la MMBE se cerró. ¿Sí? Ya no está. Entonces también tienes que considerar eso, que la transacción en que estabas, ¿cierto? En la que estabas se va a cerrar, ¿no? Es bastante utilizado este comando. Bien, el comando /nend, como ya sabes, te va a permitir salir en un eventual caso que estés con la pantalla pegada, ¿cierto? No, a veces estás procesando, ¿eh? Por ejemplo, estás en cualquier transacción, ejemplo M21N, estás llenando campos y el sistema no te deja salir si no llenas un campo y no sabes qué poner a ese campo. Entonces, si no sabes qué poner a ese campo, ¿sí? Te dice, por ejemplo, llena este campo, ¿sí? Llena el código de material y tú no sabes el código y no te deja salir, ese es el problema, ¿sí? Bueno, no te va a pasar acá directamente, pero hay casos en que te va a pasar algo muy parecido, ¿sí? No te va a dejar salir hasta que no ingreses un dato en un campo. Si no te sabes el dato del campo y no te deja salir, te quedas atrapado ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Recurres a /n end, ¿sí? Le das enter o presionas el botoncito de acá. Te dice, ¿quieres salir? Pero fíjate aquí te saca del sistema, ¿ah? Entonces, bueno, no queda otra, entonces le dices que sí y ya te sales, ¿cierto? Te saca de SAP. Si vuelves simplemente a conectarte, ¿sí? Ahí no pasa nada. Y con eso puedes seguir trabajando. Entonces vamos a volver a entrar. Entonces ahí ya sabes lo que específicamente implica, ¿cierto? Ese comando, ¿eh? Bien, veamos este que dice conectados al sistema, SM04. Ya, si yo lo llamo de acá directo, SM04, lo que voy a ver son los usuarios conectados. En este caso estoy solamente yo. ¿Sí? Te fijas acá, solamente yo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a simular como que entró otra persona. Entonces vamos a volver a entrar. Una persona que se llama SAP2. ¿Sí? Este sería otro usuario. Listo, acá está el otro usuario. Entonces, si te fijas acá, este es el SAP2 y yo voy a hacer el SAP1. Yo soy este, ¿sí? Entonces, me voy a la SM04. Entonces yo digo, ah, mira, ¿qué está haciendo SAP2? Está, mira, si te fijas acá está en blanco. ¿Por qué? Porque no está en nada, ¿sí? Entonces me voy acá y me voy a la ME21N, ¿sí? Y si me voy acá, te fijas que sigue en blanco, pero refresco acá. Entonces voy a refrescar con este botoncito. Y aquí, mira lo que te aparece. Yo estoy en esta, que obviamente es la que estoy. Ahí te aparece. SM04. Y esta persona está haciendo una orden de compra, ¿no? Está con la transacción ME21N, ¿sí? Entonces, esto me permite, entre comillas, espiarlo, ¿sí? Saber qué está haciendo ahora. Y qué, bueno, lo que te comentaba, ¿cierto? ¿Qué pasaría si alguien trabaja en una transacción como esta y se pone a crear una orden de compra, ¿sí? Agarra un material en la orden de compra, por ejemplo, yo me pongo acá, yo soy ahora el SAP2, entonces tomo un proveedor, el 1011, y tomo un material, ahí está, ese. Voy a hacerlo para que lo vean funcionando, ¿sí? Entonces un usuario está así, procesando acá, ¿ya? Listo, entonces no vamos a seguir porque está ya con un proveedor y con un material. Y se va, ¿cierto? A hacer un trámite o sale, se va para la casa y deja la sesión abierta, ¿sí? Olvidó cerrarla, ¿sí? Entonces, si yo soy SAP1 y trabajo en un área parecida, ¿cierto?
Entonces empiezo a trabajar. Entonces me dice, bueno, acá me permite llenar los campos, ahí, y voy a ocupar el mismo material, ¿sí? Entonces, acá pongo cantidad. Entonces, en esta parte, hasta aquí no te molesta, ¿sí? Pero cuando ya empieza a trabajar con procesos, por ejemplo, de contabilización, por ejemplo, entradas de mercancía, ¿sí? O por ejemplo, voy a hacer un procesión, ¿ah? No implica una contabilización. Bueno, y depende también de la configuración, ¿ah? Pero bueno, suponiendo que este proceso, suponiendo que yo quiera votar este usuario, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy acá, ahí, selecciono el usuario, yo soy SAP1, ahí aparece, me voy a usuario, me voy a salida del sistema y estos dos te sirven cualquiera, pero mejor este, ¿ya? Para todo el sistema, le doy salida y ¿qué hago? Lo saco. ¿Cómo lo voto? Le digo que sí y ahí lo voto. Entonces refresco acá y está fuera del sistema. ¿Sí? Entonces de esa forma tú puedes sacar un usuario, ¿cierto? Que necesites. Ahora, obviamente que esta transacción, como te decía, no te la van a dar a menos que tengas atributos de administrador o de usuario avanzado, ¿no? Bien, ¿qué más falta por acá? Falta la SU01. Vamos a ir a la SU01. Ya, entonces, ejemplo. El usuario SAP2 se bloqueó la contraseña. Entonces, entró 3 veces y la bloqueó. ¿Ya? Entonces tú te metes acá a la SU01, ahí, pones el usuario que se bloqueó, SAP2, ¿y qué tienes que hacer? Si quieres desbloquearlo, presionas ese botoncito. Entonces cuando presionas ahí, fíjate que ese botón te permite bloquear o desbloquear, ¿ya? Por ejemplo, si él está bloqueado y le doy al botón, el sistema va a decir bloqueado, el candadito va a estar abierto y lo desbloqueas. Entonces, yo lo voy a hacer acá para que lo vean. Entonces me voy a meter con el SAP 2. ¿Dónde está? SAP 1. Ah, me salí. Claro, porque lo acabo de botar. Ya. Entonces vuelvo a entrar. Ya, entonces, claro, acá yo soy SAP 2. Va a servir este ejemplo. Entonces me equivoco en la contraseña. Trato de entrar. O no puedo entrar. Después de nuevo. Trato de entrar. Me dice no puedo. De nuevo. Cualquier clave. Y me sacó. Entonces cuando ya te saca, fíjate la diferencia. Vuelvo como SAP2, que sería el usuario. Trato de entrar, le doy Enter, pero ahora te dice nombre o clave de acceso incorrecto, repita la entrada. Entonces, si te fijas acá dice, acceso clave ya no es posible, demasiados intentos, ¿sí? Entonces, aun cuando él vaya a un registro, ¿cierto? Vaya a un cuaderno y lea la clave correcta, no lo va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque está ya bloqueado, ¿no? No te va a dejar pasar. Aunque tú tengas la clave, aunque ahora ponga la correcta, no te va a dejar pasar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No puedes hacer más que pedirle a un administrador que te desbloquee. Entonces, este conocimiento que tú puedes tener como mínimo, ¿cierto?, de administrador. Entonces tú le dices ya, ¿qué te pasó? Mira, me bloqueé. Entonces te pones acá, pones el usuario que se bloqueó, le das a este botoncito y fíjate que ahora aparece abierto, ¿lo ves ahí? Y dice ahora desbloquear. Entonces le das ahí y lo desbloqueas. Entonces ahora yo voy a tratar de entrar. Voy a nuevamente tratar de entrar. Ahora me acordé de la contraseña y le doy Enter. Y ahí me deja entrar, ¿ves? Ahora, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que este usuario se bloqueó o generó un bloqueo porque se le olvidó la contraseña y no se acuerda nunca más. Si se fue de vacaciones, volvió y no lo anotó en ninguna parte y no sabe, ¿sí? Entonces,
¿qué tendrías que hacer ahí? Te vas acá a modificar y te metes donde dice datos de logón, ahí, ¿sí? Y acá le pones una contraseña nueva. Pero esta contraseña, vamos a poner un ejemplo, ¿ah? Tiene que tener caracteres de seguridad. Por ejemplo, la más típica es esta. Entonces, cuando esa persona entre, tiene que entrar exactamente con estos caracteres, considerando la W con mayúscula, ¿ya? Entonces, con eso él va a entrar. Pero cuando él entre con esta contraseña, por seguridad, el sistema le va a pedir cambiarla, ¿ah? Porque el administrador se supone que no tiene que, aun cuando sea administrador, no tendría que saber la contraseña del usuario, ¿no? Entonces, tú le pones ahí welcome01, entonces lo pegas ahí, arriba y abajo, ¿sí? Le das grabar y cuando este usuario se conecte, va a poner esto que está acá, lo va a poner acá. Entonces va a hacer esto. Se conecta. SAP2. Y aquí va a digitar tal cual, ¿sí? Welcome01. Le da Enter y el sistema le va a mostrar una pantallita en donde le va a pedir ponga su nueva contraseña. Y ahí va a ser su contraseña propia, la cual él no la comparte ni siquiera con el administrador, ¿no? Para que sepan que eso funciona así. Bien, y finalmente tenemos acá la transacción SPRO que te permite acceder al customizing, ¿no? Entonces, si te fijas acá, este es el ambiente de usuario. ¿Cómo sé que es el de usuario? Porque tengo esa leyenda que dice SAP Easy Access, ahí, ¿ya? Entonces el usuario puede entrar a las carpetas, ¿cierto? Y procesa, ¿sí? Por ejemplo, si me meto a logística, me meto aquí a AMM, compras y me meto acá, voy a ver transacciones de usuario. Todas estas son de transacción de usuario. ¿Cómo sé que son de usuario? Porque tiene un cubito blanco y tiene un código a la derecha, ¿sí? Bien, pero si yo quiero customizar, meterme a configurar, tengo dos formas de llegar. Una es poniendo acá SPRO directo, ¿sí? Y la otra es lo mismo, pero podría entrar por acá. Herramientas, customizing, ahí, IMG, y entro acá. Acá está, es la misma transacción, ¿ves? Entonces, al entrar acá, te lleva a esta pantalla. Y luego de esta pantalla, tú presionas en ese botoncito o F5 y tienes el ambiente de configuración, ¿no? Por ejemplo, el de configuración, acá tienes la parte de la parte de gestión de materiales, ¿cierto? MM está acá. Entonces aquí tú configuras la parte de compras, por ejemplo, lo configuras acá, ¿sí? Entonces, como te fijas, está totalmente distinto al de usuario. Tiene otras cosas. Ya no tiene cubitos blancos porque no funciona con transacciones, sino que funciona con estos relojitos que aparecen acá, ¿no? Entonces, tú quieres, por ejemplo, parametrizar una clase de documento de compras, entrarías por acá y acá tienes que poner, ¿cierto? Crear parámetros, ¿no? Entonces, esta parte lo vamos a ver cuando ya veamos configuraciones, ¿sí? Entonces, no rompas nada, ¿sí? No modifiques esto todavía porque ya lo vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a aprender cómo se hace, ¿no? Yo te voy a enseñar cómo configurar acá el sistema del módulo MM. Bien, y ya con eso tenemos el conocimiento necesario, ¿cierto? Ya más avanzado, si te fijas, de los comandos principales para que ya puedas operar dentro de SAP, pero a un nivel más experto, ¿eh? Bien, bueno, y ahora vamos al contenido, ¿cierto? Que sería este cuadrito que hice por acá, en donde vamos a ver la estructura organizacional. ¿Sí? Entonces, la estructura organizacional de MM está por el lado izquierdo, sería esta zona, ¿sí? Entonces, yo acá te quiero contar una cosa. La estructura organizacional de SAP va a tener como principal el mandante, ¿sí? Si tú te fijas cuando te conectas a SAP, el sistema te va a pedir siempre acá un código de mandante. Entonces tú entras a una implementación, ¿cierto? Entras a una empresa, o un conjunto de empresas, mejor dicho, que implementó SAP. Entonces esto siempre
va a estar el mandante para que tú accedas al sistema. Bien, como segunda estructura más importante vas a tener la sociedad CO. ¿Sí? La sociedad CO siempre se implementa. Y la sociedad CO es una especie de empresa ficticia, la cual permite consolidar empresas reales. Estas son las empresas ya reales, que tienen un root, tienen un número de identificador fiscal, las cuales tienen una personalidad jurídica, son una entidad ya fiscal, o que puede ser fiscalizada. Eso es lo importante. Bueno, esta parte de área de ventas pertenece a SD. Esto no lo vamos a ver porque no compete al área de MM. Pero, ¿por qué te paso esta parte de FI? Porque nosotros como logísticos, ¿sí?, vamos a estar siempre dependiente de un centro. El centro va a ser nuestra área de trabajo. Sería como para lo que es no sé, un escritor, una mesa, lo básico, ¿cierto?, de este módulo MM es que es que procesa dentro de los centros. Entonces, nuestro eje principal como MM va a ser un centro. Pero ojo, este no es solamente uso de MM, sino que el centro lo va a utilizar toda la zona verde. Entonces va a ser el epicentro de SD también, de PP, de QM y de PM. Es decir, estos 5 van a sí o sí trabajar dentro de un centro. Bueno, el centro que representa un lugar físico que podría ser reconocido más fácilmente como una dirección, desde donde van a pasar cosas, básicamente 3. ¿Sí? Tú vas a tener básicamente 3 operaciones dentro de un centro, que serían las salidas, ¿sí?, de materiales y o servicios. Eso sería básicamente SD o devoluciones que tú puedes hacer por MM. ¿Sí? Entonces salidas, ¿sí?, entradas, que sería lo más común de MM, que serían las compras. Entonces todas las compras que tú hagas van a entrar a un centro, ¿sí?, ya sea como mercancía o como servicio. Entonces todas las entradas que tú hagas, ya sea como mercancía o como servicio, la vas a hacer dentro de un centro. ¿Sí? Entonces el centro va a ser el epicentro de tu negocio, ¿sí?, bajo todos los módulos logísticos y sobre todo, ¿cierto?, considerando MM. Después, el centro debajo de sí va a tener los almacenes. Los almacenes considéralos como las bodegas. Entonces, el almacén se ve acá de manera gráfica como que está debajo, ¿sí? Pero físicamente el almacén va a estar, cada almacén va a estar dentro del centro. Entonces, de manera gráfica lo ves así, pero de manera física estos 2 cuadritos que dicen almacén van a estar dentro, ¿cierto?, de este centro, ¿sí? Este va a estar dentro de este centro. Este centro, si te fijas, no tiene almacén. Tú podrías tener un centro sin almacén. ¿Podrías hacer compras? Sí, pero solamente compras de servicios, ¿sí? Solamente compras de servicios. O podrías comprar materiales no estoqueables, ¿sí? O sea, puedes comprar materiales y servicios sin almacén, pero el problema o la desventaja que vas a tener es que no vas a poder manejar los stocks de esos materiales. Si tú puedes manejar materiales sin almacén, sí puedes, pero no van a ser materiales almacenables, ¿sí? Si tienes materiales almacenables, vas a necesitar un almacén para que cuando hagas la orden de compra entre la mercancía y se registre dentro de un almacén. Pero eso no se preocupen, que ya lo vamos a ver con más detalle en los ejemplos, ¿cierto?, los ejercicios. Bien, después tienes lo que se conoce como la organización de compra, y la organización de compra se asigna a los centros. Entonces cada vez que tú compres algo en cualquier centro, vas a tener un responsable de las compras. Entonces eso se conoce como la organización de compra. La organización de compra es el responsable de las compras. Ahora, dentro de una organización, de una estructura, podrías tener más de una organización de compras, ¿sí? Ejemplo, estas 2 empresas podrían estar separadas del punto de vista logístico en 2 organizaciones de compras diferentes. Entonces, esta organización de compras se puede asignar a los centros de esta sociedad y se crea otra organización de compras que se asigna a este centro y por ende a esta sociedad. Entonces tendrías 2 organizaciones de compras posibles dentro del sistema.
de este esquema que estamos acá. Obviamente que puede ser más de 2, ¿sí? Podrían haber 5, 6, ¿sí? En este caso el máximo posible no tiene límite, pero por lógica acá deberíamos tener como máximo 3, una por cada centro, ¿sí? Y lo más probable es que acá se abra en 2, una por cada sociedad, por ejemplo, ¿sí? Y si se considera que una es suficiente, puede ser que tengas una para todos los centros, ¿sí? Eso lo define la empresa, ¿no? Bien, entonces la organización de compras es eso, es el responsable de las compras. Después tienes, debajo de la organización de compras, tienes un nodo que se llama el grupo de compras. El grupo de compras lo que te permite es determinar a qué grupo de compras se fue la compra, ¿sí? Es como si tú abrieras esta responsabilidad, ¿cierto?, en más nodos, ¿sí? Obviamente que el responsable final siempre va a ser este, pero acabas de tener una apertura, ¿sí? Por ejemplo, tú creas grupo de compras nacionales y grupo de compras de importación, ejemplo, ¿sí? Entonces, cada vez que haces una compra de nacional, llamas a este grupo de compra, y cada vez que haces una compra de importación, llamas a este otro grupo de compras, ¿sí? Bueno, lo que me faltó en este cuadro fue la nomenclatura, ¿sí? ¿Cuál sería la nomenclatura? Es decir, cómo yo llamo técnicamente estos nodos dentro de SAP, ¿sí? Entonces, para que no te compliques, velo de esta forma. Todos son 4, hasta 4. Es decir, esta sociedad CO se puede llamar IDEA, esta sociedad FI puede llamarse 1000, esta otra 2000, este centro, si este se llama 1000, yo le pondría 1100, 1200, este si es 2000 la sociedad FI, yo le pondría al centro 2100, y este almacén podría tener cualquier denominación, ¿sí? 0001, 0002, 0003. Entonces el máximo es 4, pero puede ser que tú vayas a una empresa y te encuentres que una sociedad tiene 3 caracteres, letras o números, ¿sí? Por ejemplo, esta sociedad se podría llamar ABC, ¿sí? La organización de compras también son 4, hasta 4. Entonces, la excepción, ¿cuál es? Esta. El grupo de compras admite solo 3 máximo, letras o números, ¿sí? Todos estos, todos los que están acá, admiten letras o números, excepto el mandante, que el mandante son solo números, ¿sí? Y son 3, ¿sí? Pero todo el resto de los que están acá, a excepción de estos de acá, ¿sí? Todo el resto son 4, a excepción de estos dos que son máximo 3 caracteres. Entonces, la nomenclatura va por cada empresa, o sea, cada implementación donde tú vas, la nomenclatura va a ser específica, ¿cierto?, para esa empresa. Bueno, acá hay una vista mucho más resumida, ¿cierto?, en donde te muestra, es importante esta vista porque te muestra como el nivel jerárquico, ¿sí? Entonces, si te fijas acá, el mandante siempre es lo superior, ¿sí? Es lo que está más arriba. Después viene la sociedad, que sería la empresa, ¿sí? Debajo de la sociedad está el centro, ¿sí? Debajo del centro está el almacén, ¿sí? Y la organización de compras aparece como la última en jerarquía, ¿no? A pesar de que la organización de compras aparece como último, ¿sí? Esto de último es como gráfico, ¿eh? Porque del punto de vista de responsabilidad es lo más alto, ¿sí? Dentro de MM, ¿ya? Pero acá lo ponen así como para poder definir, ¿cierto?, que estos son nodos que tendrían más importancia, ¿eh? Tienen como más peso, pero la organización de compras aparece gráficamente al final, pero es engañoso porque es el responsable, ¿eh? Entonces el responsable, si lo ves de un punto de vista administrativo, ¿cierto?, puede ser que esté más arriba, ¿eh? Aun cuando SAP, esto lo saqué de SAP, ¿eh? Ojo, esto no lo inventé yo, ¿sí? Esto te lo dice SAP de esta forma, ¿sí? Pero considera esto como un asterisco, ¿eh? Como algo que, si bien es cierto, es cierto que la estructura es así, pero la organización de compras va a tener una importancia del punto de vista de responsabilidad, ¿eh? Entonces SAP lo ve desde el punto de vista ya de, ¿cómo es? Acá lo está viendo desde el punto de vista de estructura, ¿sí? De estructura como nodo. Bien, entonces si te fijas acá,
yo tengo acá la asignación, por ejemplo, tenemos solamente una organización de compras y esta organización de compras está, ¿cierto?, siendo responsable de todos los centros, ¿sí? Bueno, y acá la jerarquía funciona así. Por ejemplo, una sociedad CO puede tener debajo de sí una o varias sociedades FI o empresas. Una sociedad FI o empresa puede tener debajo de sí uno o varios centros. A su vez, un centro puede tener debajo de sí uno o varios almacenes, pero de abajo hacia arriba es uno solo. Es decir, este almacén obedece solo a este centro, ¿sí? Este centro obedece solo a esta empresa. Y esta empresa obedece solo a esta sociedad CO y esta sociedad CO obedece solo a este mandante. Entonces, jerárquicamente, de abajo hacia arriba es uno solo, ¿sí? Entonces, un almacén va a depender de un solo centro. Es decir, yo no puedo tener este almacén dependiente de dos centros, ¿sí? Eso es importante tener claro, ¿sí? Este centro siempre va a ser el que manda este almacén, o este almacén va a ser el que obedece a este centro, ¿sí? Yo puedo hacer traspasos, es decir, este almacén le puede pasar mercancía a este, sí, eso se puede hacer, ¿sí? Pero siempre este almacén, este centro, va a ser el que está a cargo de este almacén, ¿sí? Este almacén va a obedecer a este centro. A su vez, este centro va a poder depender directamente de solamente una empresa, ¿sí? Entonces, tampoco es posible la figura de que un centro dependa al mismo tiempo de dos empresas. Ojo con eso. Entonces, ante una pregunta que es típica pregunta de certificación, ¿sí? Te van a decir, ¿un centro puede depender al mismo tiempo de dos empresas? Entonces la respuesta es no, ¿sí? Solamente una sola. Bien, entonces avanzamos un poquito más por acá. Bien, acá tenemos lo que se conoce como el proceso de aprovisionamiento externo, ¿sí? Llámese compras. Entonces hay un círculo acá en donde yo tengo una serie de procesos que se van concatenando, ¿sí? Y me permiten realizar una compra, ¿sí? Entonces esto está como un resumen, ¿cierto? Que está bonito porque te permite ver cómo todo el proceso funcionando. Entonces esto lo vamos a ver en la práctica ya con SAP, ¿sí? Pero en la teoría tenemos acá. Tenemos un inicio que parte con este cuadro que dice determinación de necesidades. Entonces la determinación de necesidades se determina, como dice la palabra, ¿sí? Se determina de varias formas, ¿sí? Podría determinarlo por un MRP, podría determinarlo de manera manual, ¿sí? Pero la cosa es que de alguna manera la empresa determina que hay que comprar, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces se determina que hay que hacer una compra y se genera lo que se conoce como una solicitud de compra, que en SAP se llama solicitud de pedido, ¿sí? En la jerga SAP se conoce como la SOLPED. Entonces cuando escuchen la palabra SOLPED dentro de una empresa que tenga SAP, ellos están hablando de una solicitud de compra, ¿sí? Una solicitud de compra no la crea compra, sino que la crean las áreas demandantes, ¿sí? O las áreas que necesitan el producto o el artículo. Entonces, el primer paso que tenemos acá es la creación, pero bueno, primero viene la determinación de qué hay que comprar, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos el documento dentro de SAP que se llama solicitud de pedido. Este documento se crea en MM y te permite determinar qué se quiere comprar, ¿sí? O manifestar qué se necesita comprar, ¿sí? Esto no conlleva que se vaya a comprar, sino que es una solicitud de compra, ¿sí? Bueno, esta solicitud de compra pasa al departamento de compras y el área de compras determina lo que se conoce en SAP como la fuente de aprovisionamiento, ¿sí? Y básicamente como fuente de aprovisionamiento, suena como muy largo, ¿cierto? Determinación de fuente de aprovisionamiento, pero en español simple, la fuente de aprovisionamiento es básicamente determinar si lo que se solicita se va a proveer desde afuera o desde dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa desde fuera? Que tú se lo vas a comprar a un proveedor. ¿Y qué significa desde dentro? Que yo podría, si tengo PP o tengo procesos de fabricación interno, yo podría fabricar el artículo, ¿sí? Y no tener que salir a comprarlo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia?
Entonces eso ya SAP llama la determinación de la fuente de aprovisionamiento. Bien, una vez que se determina la fuente de aprovisionamiento, que en general va a ser proveedor externo, ¿sí? Se selecciona al proveedor. Entonces se determina cuál es el proveedor idóneo para poder cumplir, ¿cierto?, con esta solicitud de compra, ¿sí? Bien, entonces acá se pueden hacer procesos internos de licitación y eso va a depender, ¿cierto? Es decir, yo puedo generar dentro de SAP el proceso de licitación o lo podría hacer fuera de SAP. Entonces hay empresas que lo hacen dentro de SAP, en donde ya aquí tienen que utilizar transacciones con SAP. Y o la otra opción sería hacerlo fuera de SAP, ¿sí? Y lo selecciono de manera fuera del sistema SAP, ¿sí? Entonces, una vez que seleccioné el proveedor, ya sea con una herramienta dentro de SAP o fuera de SAP, el resultado es que ya tengo determinado a quién le voy a comprar, ¿sí? Y cuando tengo esa determinación, voy al siguiente paso, que es la creación del pedido. Si cada vez que SAP se refiere a pedido, en el caso de MM específico, se refiere a orden de compra. Entonces, una vez que se determina a quién se le compra, se procede a hacer la orden de compra, ¿sí? Entonces, acá tengo lo que se llama el control del pedido o de la orden de compra. Y aquí voy a desarrollar el tratamiento del pedido, que significa que yo voy a poner acá a quién le compro, o sea, pongo el proveedor y pongo el artículo que me pidieron en la solicitud. Entonces lo que puedo hacer es traspaso el artículo que me pidieron, ¿sí? ¿Y qué hago acá? Selecciono o pongo acá el proveedor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Una vez que se graba este documento, ahí sí genero el proceso de compras. Entonces, acá cuando lo grabo, por ejemplo, si tengo una aprobación, pasaría a un aprobador. O si no tengo aprobaciones y lo grabo, llegaría por workflow, por ejemplo, ese PDF de la orden de compra podría llegar al proveedor, a su correo, ¿sí? Bueno, por acá, ¿cierto? Fuera de SAP, fuera de mi sistema, fuera de mi empresa, está el proveedor, ¿sí? Entonces, ¿el proveedor qué va a hacer? Va a recibir esta orden de compra y en algún momento me va a traer ya sea la mercancía y o el servicio, ¿sí? Entonces van a ver más adelante que yo puedo hacer órdenes de compras de materiales, ¿sí? Y también puedo hacer de servicios, ¿sí? Es un tratamiento similar, pero son dos cosas distintas, ¿eh? Bueno, el asunto que ya sea material, un material o un servicio, o ambos en una misma orden de compra también es posible. ¿Qué requisito tiene la orden de compra? El único requisito es que yo la haga, puedo comprar lo que yo quiera, materiales o servicios. El único requisito es que sea al mismo proveedor, ¿sí? Ese sería como lo único, como si le pudiese llamar requisito. Bien, entonces, después que generé la orden de compra, le llegó al proveedor, el proveedor toma la orden de compra y ¿qué hace? Él me va a traer la mercancía. Entonces va a entrar la mercancía a mi empresa. Y como ven acá, en esta chimenea, va a entrar y si es mercancía, es obligatorio o mandatorio, como dice SAP, ¿no? Es obligatorio o mandatorio que yo tenga acá asignado un almacén, ¿sí? O que se le asigne un almacén para la entrada de esta mercancía, ¿sí? Y bueno, ya está la mercancía acá, aumenta el stock. ¿Qué va a pasar? El mismo proveedor que está afuera me va a traer después, o junto con la mercancía, depende, ¿sí? Generalmente es después, me va a traer o hacer llegar la factura, ¿sí? Y ahí entra un proceso que se llama verificación de factura, ¿sí? Entonces, esto es como un poquito la parte que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Así que si tú te metiste a MM, ¿sí? Vas a tener que conocer, ¿cierto?, el proceso de, o meterte, ¿cierto?, dentro del proceso contable de facturación, ¿ah? Entonces acá, nos gusta o no, como MMs, tenemos que aprender un poquito de contabilidad, ¿cierto? Y aprender a desarrollar este proceso, ¿sí? Tú ya sabes que una empresa, esta parte lo va a hacer un usuario FI, ¿no? O un usuario financiero, ¿sí? De contabilidad. Pero ya como este curso, tú ya sabes que te estás preparando como
asesor, consultor, entonces tú vas a tener que saber manejar el proceso de facturación. Y bueno, una vez que se factura, viene el proceso de pago. Este proceso sí que es 100% fee, ¿sí? Acá no necesitas meterte acá. ¿Sí? Entonces el MM llegaría hasta acá. Perdón, hasta este paso. ¿Sí? Este paso es 100% financiero, que sería la parte de tesorería. ¿Sí? Entonces, en el tratamiento de pago, acá ya intervienen contabilidad, ¿cierto? La parte de tesorería, y acá tú vas a, vas a estar trabajando con un consultor fee si es que estás durante un proceso de implementación. Entonces, esta parte lo implementa un fee, ¿sí? Y el MM llega hasta acá, hasta la verificación de factura. Entonces, si tú haces una implementación, vas a tener que hacer todo este circuito, configurarlo completamente hasta el proceso de verificación. ¿Sí? Y ya esto se lo dejas al consultor o asesor financiero. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Sí? No los quiero cansar mucho en la primera clase, pero ya sabes que tienes mi WhatsApp, mi acceso directo a mí. Y si tienes consultas me las envías por ahí. Y sabes que dentro de esta semana a la otra nos vamos a estar juntando en un webinario para que ahí también puedas aclarar todas las dudas que tengas y para que no te quedes pegado con nada y vayamos avanzando. ¿Sí? Hoy día, bueno, de SAP hemos visto muy poco como dentro, pero ya vamos a ir entrando en los futuros semanas, ¿cierto? Vamos a ir entrando al sistema y vas a ver ya cómo funciona a nivel de detalle del módulo MM. Así que bueno, te doy nuevamente la bienvenida y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Sí? Hasta luego, que estén muy bien, gracias, adiós.